Papito, te damos gracias esta noche por realizar esta clase. Señor, anhelábamos poder hacerla, tal vez por la cantidad de actividades y muchas otras cosas no nos había permitido hacerlo, pero gracias porque tú nos das ahora la oportunidad de reunirnos. Y pedimos, Señor, que tú tomes la dirección de esta jornada. Esta clase, Señor, de manera dinámica, de una forma muy comprensiva, que sea sencilla para poder comprenderlo y cerrar de la mejor manera de capacitación y de entrenamiento. Queremos ser gente de oración. Queremos, Señor, ver que nuestro carácter sea formado de acuerdo a tu perfecta imagen. Y que por nuestra oración sea, Señor, respondida, escuchada, sea una oración eficaz, como dice tu palabra. Pedimos tu bendición en este día. Pedimos tu perfecta paz. Por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y amén. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos a la clase número 9 y 10 de la Escuela de Oración. Es la página 102 del libro. Y partimos con la lección número 9, obviamente, que dice: Señor, aumenta 7 veces más el rendimiento espiritual. Hasta ahora, si ponemos un poquito las cosas en contexto, el objetivo de la escuela de oración no es aprender a orar, porque sabemos que la oración es solamente un diálogo, es una conversación que el hijo tiene con su padre. Eso es todo, no requiere mayor explicación o un mayor desarrollo teológico el tema de la oración, sino que es la práctica que nos permite desarrollar una comunión. Y la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les da a conocer su pacto. Jeremías 33:3 dice que clama a mí, yo te responderé. Y la parte segunda es la parte profunda, porque dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, la persona que comienza a practicar el hábito de la oración, sin duda alguna que va a poder desarrollar una relación más íntima con el Padre, y eso va a traer como resultado también que el Padre va a abrir los cielos, va a comenzar a mostrar otro tipo de realidades mucho más profundas por las cuales debemos orar. Por eso se habla que en el tiempo de intercesión también se manifiesta todo lo que es el trabajo de guerra espiritual, todo lo que es el trabajo de deshacer las obras del enemigo a través de nuestra oración. Comenzamos a movernos en la dimensión de lo sobrenatural, no por la acción del intercesor, no, es por la acción del Espíritu Santo de Dios, que mueve su mano en virtud de la oración de sus hijos, ¿me entiendes? Entonces, por eso que es importante que el carácter del intercesor sea formado. Y yo creo que ha sido súper buena la experiencia de estudiar la vida de Elías como un modelo de intercesor. Así que de verdad que ha sido muy provechoso. Por eso les vuelvo a pedir, a lo mejor sería lindo si alguno de ustedes, el que quiera, puede enviarnos un videito de un par de minutos para invitar a otros hermanos a tomar la escuela. ¿Y cómo? Decir simplemente: hermanos queridos, yo quiero compartir lo hermoso, lo beneficioso que ha sido para mí, y yo le invito a que usted también pueda tomar este proceso de 10 capítulos. 10 capítulos. Ahora que tenemos esta modalidad, a lo mejor ni siquiera lo vamos a tener que grabar, sino que coordinamoslo, lo hacemos en vivo. Y si alguno quiere volver a tomarlo, ningún problema, al contrario, para reforzar algunos principios siempre va a ser bueno. ¿Ya? Entonces entramos de lleno. El principio de oración número 1 del capítulo 9, y cualquier duda que tenga, algún comentario, ahí donde dice participantes, usted puede levantar la mano. Y ahí yo le abrimos el micrófono y hacemos las consultas que corresponden, ¿vale? Entonces, el primer texto dice en Primera de Reyes 18, 41 y 42, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Ahora, el tema central de este primer principio de oración habla de una oración que produce bendiciones. Recuerde que estaban en sequía. ¿Julito? ¿Está Pastor, es que si antes que siga, ¿puede usted silenciar los micrófonos de todo? Que igual se escucha como mucha bulla. Ah, claro. Y por favor, para que quedemos todos en silencio, y nosotros le pedimos para... Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Sí, también mejor, porque así nos concentramos solamente. Y cualquier duda, como le digo, usted levanta la manito nomás, ahí donde dice participantes tiene la opción de levantar la mano. Y ahí me va a aparecer a mí una manito azul,
Entonces yo sé que usted quiere una intervención, ¿vale? Pues sigamos. Entonces, lo primero es entender que la oración del intercesor produce bendiciones. El pueblo de Israel estaba viviendo la sequía, una sequía catastrófica, una calamidad, y una palabra de fe que Elías suelta y le dice al rey, anda, come y bebe. ¿Por qué? Porque se viene un aguacero, se viene una tremenda tormenta. Cuando todavía no se veía nada, no había nada. Y también un punto importante. Entonces dice, cuando Elías recibió el fuego de Dios como respuesta, comenzó a orar, ¿para qué? Para producir bendiciones. Después de una batalla espiritual, después de una victoria en Cristo, nosotros podemos ser canales de bendición para otros. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Esta mañana fuimos tremendamente bendecidos en el culto. Tremendamente bendecidos. Dios usó a José de una forma extraordinaria, sobrenatural en compartirnos la palabra. Por lo tanto, nos sentimos victoriosos, nos sentimos felices. Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos para poder compartir esas bendiciones y llevarlas a nuestro hogar, en el caso de la gente que nos rodea, ¿me entiende? Compartir las bendiciones. ¿Por qué? Porque por razones obvias, alguien que está en derrota debe sobreponerse a su realidad para poder bendecir a otros. En cambio, nosotros que hoy día hemos disfrutado de la victoria, del triunfo, de la bendición del Señor, estamos en condiciones de poder compartirla con otros. Entonces, Elías había experimentado esa tremenda victoria frente a los profetas de Baal y tenía la oportunidad ahora de ser un canal de bendición. ¿Entienden ese concepto, no? De lo que significa ser canal de bendición, que la bendición que reposa sobre ti, tú la puedes compartir a otros. Eso es. La bendición que Dios te ha entregado a ti, tú la puedes también transmitir a otros. Y este es un punto re importante porque a veces, por ejemplo, si nos rodea alguien que a lo mejor no está sirviendo al Señor hoy día, aún así, la bendición que tú recibes también lo alcanza, también le toca. Me dice por impactado la palabra cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, cuando la mujer que sirve a Cristo y su esposo es inconverso, su mujer lo santifica. ¿Me entiendes? Porque la bendición que reposa sobre ella también alcanza para otros. Obvio, la relación con Dios es personal, sabemos que es así, es individual, pero aún así muchos son bendecidos gracias a la bendición que reposa sobre nuestra vida. Qué lindo es eso, de verdad que podamos ser canales de bendición para otros también. Entonces seguimos en eso. No se detuvo en ganar la batalla de la verdad, comenzó a orar por la bendición de su nación, ya que estaba preparando la lluvia que tanto necesitaba el pueblo en este caso. Y todo eso a través de la persona de oración. Mire, dice, cuando la persona de oración ora, se transforma en un canal de bendición que trae respuesta divina que necesitan, que son necesitadas, transformando una catástrofe en bendición. Si hay algo que esta mañana me impactó y me hizo llorar, fue cuando José, por nosotros habíamos orado por el ministerio que él está levantando con las niñas en tráfico, ¿se recuerdan? Cuando él vino la vez el año pasado y nos contó el proyecto de las niñas de Nepal especialmente, que eran literalmente vendidas por sus padres en extrema pobreza para comercio sexual a estas mafias. Entonces, a mí me impactó, y de verdad les digo, porque con mi esposa lo comentamos y nos quebramos en eso, porque hemos orado. Nosotros conocemos a José, lo queremos mucho, a él y a su esposa. Entonces sabíamos que es un tremendo desafío el que ellos están desarrollando. Y él decía, en medio de toda esta calamidad del COVID-19, cerraron la frontera. ¿Y eso qué significó? Que hoy día no hay tráfico de personas. Nosotros acá, como no tenemos a lo mejor de cerca esa realidad, no lo podemos dimensionar. Pero hoy día no hay tráfico de personas. Entonces, una calamidad tan terrible como ha sido la pandemia mundial, en este sentido, ha significado una bendición. Porque ¿cuántas niñas se están salvando? Estamos hablando de niñas menores. Entonces, ¿cómo Dios cambia la calamidad en una bendición? ¿Se fijan? Eso es, de verdad que es algo sorprendente, tremendo. Cuando la persona de oración ora, se transforma en canal de bendición que trae respuesta divina. Ya lo vimos eso. Entonces, aquí está. La misión suya y mía como personas de oración es producir bendiciones para su nación, cambiando la calamidad de las familias en bendiciones, calamidad de la iglesia en bendiciones, calamidad de la nación en bendiciones. Entonces podemos, a través de nuestra oración, y eso es un buen punto para señalar, podemos cambiar la tragedia, la calamidad se transforma
en un canal de bendición a través de nuestra oración. Mira, le voy a pedir algo. Dieguito, ¿puedes leer la primera línea? ¿Tienes ahí? Cuando dice, levanta la bendición de... Levanta la bendición de la familia a través de la oración. En palabras bien cortitas, ¿qué entiendes por eso? Que nosotros como familia somos bendecidos a través de la oración. No es algo que sea porque somos hijos del Señor, vamos a tener bendición, sino que yo creo que acá dice que a través de la oración nosotros podemos abrir la mano del Señor para poder ser bendecidos como familia. Y hemos visto esa respuesta, Amén, sí. Esa es una tremenda realidad. Sí. Julito, la número 2, ¿qué dice? La segunda línea. Dice, levanta la bendición de la iglesia a través de la oración. Ya, ¿en qué sentido tu oración puede bendecir a la iglesia? Yo creo que también lo estamos viviendo por el tema de que ahora la iglesia somos nosotros, cada uno en cada casa. Yo creo que la misma oración ha permitido que nosotros nos unamos como iglesia, las mismas oportunidades que hemos tenido de orar por hermanos que se han contagiado del mismo COVID. También yo creo que ha hecho que nos unamos y que nos preocupemos más de nosotros mismos. O sea, siento yo que en mi caso la oración ha servido para unirnos como personas, en el sentido de que en la iglesia quizás nos juntábamos, nos abrazábamos y nos queríamos, pero ahora creo que hay una preocupación real entre nosotros. Yo creo que hay un mayor compromiso y yo siento que eso lo ha dado la misma oración también. Amén. La tercera, ¿quién la puede leer? Rani, ¿puedes leer la tercera tú, por favor? Y explicarla obviamente en palabras sencillas. Tercera línea. ¿Tienes ahí, no? ¿No? Reni, sí. No me había escuchado tu nombre. Perdón, no escuché, pensé que había dicho Dani. No, Reni. Ya, dice, levanta la bendición de la ciudad a través de la oración. ¿De qué entiendes tú ahí? De que la oración, yo creo que aquí primero las divide como por familia, iglesia, ciudad y nación. Y en lo que se refiere con la ciudad, de que estamos todos orando ahora en un mismo sentido y con la necesidad del corazón y de la gente en varias ciudades, no solamente a lo mejor en Santiago, sino que a nivel del país en completo. Eso. Es decir, que nosotros tenemos la autoridad para influenciar. Claro, porque no podemos perder de vista de que es Dios el que está en control de toda esta situación. A pesar de que a lo mejor la prensa y para muchos esto puede ser incontrolable, nosotros sabemos que no es así. Dios está en control. Eso no se ha escapado de las manos del Señor. De hecho, esta mañana conversábamos con los diáconos y con el equipo directivo de la iglesia, el discipulado nuestro, y veíamos, las estadísticas son atroces, son horribles, y las expectativas no son mejores, sino que muchos se están diciendo hoy día, especialistas, de que esta cuestión del COVID-19 todavía no ha llegado a su pico, y que todavía se esperan muchas otras peores circunstancias. Pero eso es lo que dice la gente. Y claro, a lo mejor desde el punto de vista humano, por la cantidad de contagiados, por la cantidad de fallecidos, efectivamente puede ser una tremenda tragedia. Pero por sobre eso, entonces si nosotros entendemos, por ejemplo, verdaderamente el texto que dice ahí en el libro de Proverbios, cuando dice que es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos, por ejemplo, ya veríamos con una perspectiva distinta la partida de un ser amado. Obviamente un ser amado que ha servido al Señor. Nos va a causar dolor, obviamente vamos a llorar, nos va a doler por la separación, pero tenemos una esperanza gloriosa en Cristo. Entonces hay bendición aún en medio de la tragedia, hay bendición aún en medio de la calamidad. Hermanos, si esta situación de verdad, como bien decía Julio, nos ha llevado a una experiencia distinta como iglesia, y todo nace de una experiencia distinta. Nosotros nunca más vamos a ser los mismos que éramos antes. Después. ¿Se fija? Entonces podemos levantar la bendición sobre la familia, sobre la iglesia, sobre la ciudad y también sobre nuestra nación. Y ahí está el primer debate y la oración de aplicación.
que me gustaría, no sé, Carolita, si usted la puede leer, la oración de la aplicación de oración número 1, leerla en voz alta ya que ustedes están aquí conmigo. Amén. Dice, ore de la siguiente manera. Señor, dame el coraje para comenzar a orar por la bendición de mi hogar. Señor, ayúdame a proclamar la bendición de Dios a través de la oración. Esto es tremendo, de verdad que sí. Y anoche lo compartíamos nosotros en el altar de oración, porque no se trata de estos movimientos que hay ahora de la declaración positiva. No es eso de que yo lo proclamo, lo decreto, porque ese es un movimiento que no solamente ha entrado dentro de la iglesia evangélica. Yo conozco gente que no es cristiana y que lo hace, yo lo decreto. Y no estamos hablando de una declaración positiva. Estamos hablando de proclamar las promesas que Dios ha descrito en su palabra. No es mi declaración, no es mi decreto, no, es lo que Dios ha escrito en su palabra que nosotros hoy día proclamamos con fe. Señor, tú has prometido. Y también es importante señalarlo porque yo he escuchado este concepto de reclamar. Yo soy súper honesto con usted, yo tengo mis cuestionamientos con eso. Porque a la luz de la palabra, yo no veo a nadie reclamándole al Señor. Es distinto decir, yo le recuerdo sus promesas al Padre. Señor, porque tu palabra lo dice, yo lo puedo confiar, lo puedo creer. ¿Entiendes? ¿Cuántos se acercaron a Jesús con un espíritu quebrantado y humilde? El mismo caso del centurión, a mí me impacta el centurión, porque el centurión le dice, tan solo di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Ya, pero vamos a tu casa. No soy digno. Yo no merezco que tú entres en mi casa. Eso es tremendo, un corazón humilde, un corazón sencillo. Yo no merezco que tú entres en mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Por qué? Porque si yo soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad, entonces yo le digo a este que venga y viene, y yo le digo al otro que vaya y va. Entonces, tan solo di la palabra. Entonces, ¿qué está haciendo el hombre? Está recordándole al Señor su verdad. Pero en ningún caso lo veo haciendo una exigencia. Un mayor ejemplo, el leproso. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El ciego Bartimeo, que es tan famoso y tan conocido. Señor, hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. No veo, en ninguna parte de la Escritura veo a alguien reclamándole al Señor. No lo veo. No le veo enrostrándole. Porque, por ejemplo, las hermanas de Lázaro, cuando lo quisieron hacer, Jesús le puso inmediatamente en su lugar. Si hubieras estado aquí, mi hermano no sabría. Cálmate. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no te desenfoques. Yo vine ahora porque todas las cosas están bajo su control. ¿Te fijas, no? No sé si Dieguito, dale. También hay un ejemplo muy claro, no me acuerdo, la mujer, ese que le dice que sanara, parece que era la hija, no sé qué, y le dice, no es correcto que le demos, digamos, alimentos a los, ¿cómo se dice? A los perrillos. Sí, a los perrillos. Es la mujer fenicia o la mujer cananea. Eso. Y aún así ella no se ofendió, no dijo, pero ¿cómo se te ocurre decirme eso? No sé qué. Ella dijo, aún los perros pueden comer de las migajas que caen en la mesa de los amos. O sea, la humildad que tenía esa persona y siguió insistiendo al Señor, y el Señor, conforme a eso, digamos, actuó en fe y dijo, no se había encontrado ninguna persona que tuviera tanta fe. Vamos a llegar a ese punto, Dieguito, porque este mismo capítulo habla de la oración persistente. La oración que insiste. Por eso le decía, por ejemplo, uso una palabra en la traducción que a mí en lo personal no me gustó mucho, cuando dice, en el principio de oración número 3, dice una oración empecinada. Una oración, o sea, en la traducción al español empecinado habla un poco de un capricho. Pero ¿a qué se refiere la traducción original? Se refiere a la oración que es persistente, que es perseverante, que no renuncia. Y el caso de la mujer sirofenicia tiene esa demostración, porque ella comenzó a insistirle al Señor, insistirle, a tal punto que los discípulos le dicen, Señor, ella viene gritando detrás de nosotros, despáchala, despídela.
O por último, atiéndela, porque Jesús no la estaba tomando en cuenta. Hoy día en la mesa, en el almuerzo, estábamos con mi hijo y con Brian, él me decía, estábamos analizando un poco el tema de la cultura musulmana, que es tan machista. Entonces, nosotros le decíamos, mira, Jesús cuando vino, Jesús levantó y realzó la figura de la mujer. La imagen de Cristo siempre es para realzar la figura de la mujer, si no ve el caso de la mujer samaritana, ¿no? La realzó, la dignificó, le dio un lugar especial. Y la gente que no conoce la Escritura es la gente que actúa en error respecto al tema de la mujer. Pero en el caso de la mujer sirofenicia, Jesús también lo hizo para enseñar, porque después la realza. Entonces, ¿qué hace él? Se pone como un judío convencional, como un judío tradicional, machista de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ella era mujer y más encima era gentil. Entonces, para un judío eso era lo más denigrante. ¿Me está entendiendo, no? Entonces, si nos vemos en el punto, lo que estamos analizando aquí es la forma en la cual se acercó al Señor, porque ella fue humilde, pero fue persistente. Esa es la oración, esa es la figura, esa es la enseñanza. Si usamos un concepto, ahí está el rema, ¿entiendes? Ahí está la revelación de la palabra para usted y para mí. Ella fue persistente y fue humilde, porque insistió, hasta cuando el Señor la escuchó. Y él le dice, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Usted sabía, por ejemplo, que, a lo mejor algunos lo saben, que para un judío lo peor era ser gentil o ser mujer. La oración de los judíos machistas, que estaban fuera del propósito de Dios, por supuesto. Ellos oraban y decían, gracias Señor, porque no nací ni esclavo, ni mujer, ni gentil, ni perro. Esa era su oración. Eran despectivos, eran soberbios. Por eso que los judíos tradicionales no calzaron con el mensaje de Cristo. ¿Me entienden? No calzaron, no pudieron. Por eso que los fariseos y los escribas y todas las sectas religiosas de su tiempo perseguían al Señor, porque el mensaje de Cristo vino a revolucionar la religión de ese tiempo. ¿Me entienden? Entonces es un tema súper interesante. Y ahí cuando Jesús se pone en esa posición para enseñar, y dice la comida es para los hijos, no para los perrillos, ven el corazón humilde de esta mujer. De aquí donde está la enseñanza. Sí, Señor, yo sé que es así. Pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos. ¿Y qué hace Jesús? Mujer, grande es tu fe. Aquí la ensalza, la levanta, la bendice. Entonces es súper interesante entender este principio, la forma en la cual nosotros nos acercamos en oración. Una cosa es ser persistente, ser perseverante, y eso sin duda alguna que debemos serlo. Pero tengamos también la actitud correcta, una actitud humilde, sencilla, que sabe también recibir un no como respuesta, ya lo vamos a ver ahí. El hecho de ser persistente no significa que nosotros le quebremos la mano al Señor, no, nosotros nos sujetamos a su perfecta voluntad. Bendito sea su nombre. ¿Ya? Entonces, avancemos de que uno se apasiona, por eso que cuesta a veces avanzar con este tema, porque es linda la enseñanza. Principio número 2, dice, la persona de oración crea milagros ¿de dónde? ¿Lo tienen completo ese, no? ¿De dónde se crean los milagros? Hermano, de la nada, donde no lo hay. Recuerde que un milagro es una acción sobrenatural, que no se puede explicar científicamente. Y aquí me tomo solamente un minuto para explicar esto, porque la ciencia o el pensamiento científico se establece en base de todo lo que es medible, de lo que es cuantificable, es hacer las investigaciones para dar un respaldo racional a todos los eventos que suceden. Eso es ciencia. Ese es el pensamiento científico. Un científico lo que hace, analiza, investiga, estudia para dar una explicación racional a los eventos que no tienen explicación racional. Entonces, obviamente un científico no cree en un milagro, o más bien dicho, no acepta un milagro. Una persona de ciencia no lo acepta. ¿Por qué? Porque en su raciocinio tiene que haber una explicación lógica. Y déjeme decirle que los milagros no tienen explicación lógica, no tienen explicación humana.
que una persona que está ya desahuciada por los médicos y que la ciencia médica no tuvo respuesta, que se sane de un día para otro, eso es algo que para la ciencia no se puede explicar. Entonces, resultado de la fe. Entonces, cuando no hay nada, es cuando ocurren los milagros. Cuando ya no hay respuesta, cuando no hay salida, cuando no hay solución, es cuando se genera un milagro. ¿Y sabe qué? La gente de oración, hermano querido y hermana querida, genera milagros. ¿No le da gracias a Dios por eso? Una persona de oración puede generar milagros, no por nosotros. Voy a dejar eso muy en claro. Nosotros no somos los que hacemos los milagros, los hace Dios. Es el Señor quien los hace. Pero el hombre de oración, la mujer de oración, mueve la mano y la misericordia del Señor para que Él haga milagros. Primera de Reyes 18:43. ¿Lo tiene ahí? Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y ese es un punto importante, no hay nada. Y volvió a decir, vuelve 7 veces. Y aquí está, y explica, decir no tengo nada significa no tener nada, es el vacío. Elías debía crear de la nada la lluvia. Y es el mismo método que Dios utilizó para crear los cielos y la tierra. Es crear de la nada. Cuando Dios comenzó a crear el universo, lo hizo desde el vacío. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice el libro de Génesis. Algunos teólogos hablan de que se habla de que estaba desordenado porque anterior a eso había ocurrido el conflicto en los cielos, cuando Satanás había sido desechado, cuando Satanás había sido expulsado. Entonces, como consecuencia de eso, se produjo un caos. Y a eso se refiere la Biblia respecto de que dice que estaba desordenado y vacío. Es decir, no había nada en orden. Estaba la nada absoluta. Y de ahí Dios comienza a crear, desde la nada. ¿Puede reflexionar un poquito? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios hacer algo desde la nada? Nosotros mismos, hermano. Sin Él no somos nada. Entonces la intervención del Padre es lo que genera y el ser algo o alguien por su gracia, por su poder. Entonces el punto número 1, a ver quién lo puede leer para que hagamos más participativo. Pastor Jorge, ¿puede leer el punto número 1, por favor? Y ahí vamos completando la frase que falta, obviamente, la palabra que falta. Dice, la oración es herramienta para hacer milagros de la nada. O para crear de la nada, ¿sí? ¿Está bien? Ya que la verdadera creación viene de Dios. Y ahí lo respalda con Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias, mi pastor. Y mire qué lindo el comentario que hace el escritor, porque dice, si alguien está comenzando una iglesia nueva, sin nada en la mano, no debiera angustiarse ni preocuparse. Si alguien inicia un viaje misionero sin recursos, que no se preocupe. ¿Por qué? Porque tenemos bien que nuestra principal herramienta es la oración, y eso va a empezar a mover desde la nada, donde no lo hay. Mire, ¿cuántas veces nosotros hemos compartido la realidad de la plantación de nuestra iglesia? Nosotros habíamos tenido una experiencia muy linda con los jóvenes en Cerrillo. El año 2004 nosotros nos ungieron pastores de jóvenes en Cerrillo y logramos tener un grupo muy lindo. Pero después ocurrió que a mi equipo de líderes, a mis colaboradores de los jóvenes, los mandaron a abrir otra iglesia en Paine. Estaba el hermano Giovanni Moraga y la banda de la GDC, y se fueron a trabajar a Paine y me dejaron así como con el desafío de poder levantar el grupo de jóvenes, y no se produjo eso. Al contrario, fue un tiempo de crisis, porque bajó mucho el trabajo que teníamos con los jóvenes. Y frente a eso hubo un cambio, y a mí me mandaron así, hay una familia en Ciudad Satélite, como nosotros nos habíamos cambiado recién, en el condominio de Magallanes, que necesita abrir un grupo de discipulados. Vamos. Y así partió. En el living de una casa. Para más remate llegamos y allí habían otras familias de otras iglesias que nos hicieron la guerra, porque nosotros llegamos ahí y había un pastor de Victoria, de la 9ª región, que venía cada cierto tiempo a hacer reuniones ahí. Entonces más encima una familia que no nos recibió con cariño, literalmente nos echó. No, si nosotros ya tenemos pastor que nos viene a ver, así que le vaya bien.
Y dije, bueno, pero me mandaron a trabajar con esta familia y con ellos me quedo. Entonces, no fue un tiempo fácil. Es decir, partimos de la nada. No teníamos ni silla, nada. Y la primera vez que hicimos un culto, que fue un domingo de octubre, fue, si no me equivoco, fue el 18 de octubre del año 2006. Lo hicimos en una sede prestada, que más encima la noche anterior habían tenido un cumpleaños, estaba toda cochina. Tuvimos que llegar y hacer aseo, limpiar. Entonces, una iglesia nació de la nada. Y hoy día ve la realidad que tenemos, hermano, cómo Dios ha cambiado esa realidad. Entonces, los desafíos que tú tienes en Dios, y permítame ministrar en ese sentido, tome esta palabra, aunque se vean imposibles, aunque parezca que no hay de dónde, cuando Dios te ha dicho eso, Él lo va a cumplir, Él te va a respaldar. Los milagros del Señor nacen de la nada. Cuando no hay, Dios dice sí, sí hay. Cuando no se puede, Dios dice sí, sí se puede. Porque al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén a eso, man? Qué lindo. Es una tremenda bendición, tremenda. De verdad que sí. Entonces, orar es como, punto número 2, porque vamos más rápido. Orar es como proyectarse desde una hoja en blanco. Y esa es la visión de fe. Aquí hay un texto que yo amo. No sé si, hermana Jimenita, ¿usted lo puede leer? En San Juan 15:7, por favor. Esta palabra yo la disfruto cada vez que la leo. La Biblia, esa es. Juan 15:7. Amén. Dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Esto nos refleja algo así. Todo lo que pidiereis en oración, se os dará bien. Todo lo que expreses en fe, se te dará. Amén. ¿Entiendes? Obviamente nosotros estamos sujetos a la perfecta voluntad del Padre. Entonces, lo podemos interpretar así. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si cumplen esa condición, entonces pidan. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si permanecemos en él y en sus palabras, obviamente vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Porque recuerde también cuando dice pedís y no recibís porque pedís mal. No reciben porque piden ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. Así dice el apóstol Pablo. Pero aquí Jesús nos dice, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan, ahora pueden pedir. ¿Me entienden? Porque como estamos parados en su palabra, fundamentados en su palabra, obviamente vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Se acuerdan cuando los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, habían ido a anunciar el mensaje de Jesús y no lo recibieron? Y volvieron, le decían, Señor, no nos recibieron en este pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pedirle a Dios que mande fuego del cielo y los consuma? Y Jesús dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Esa oración no va a ser respondida. O sea, claramente Dios les va a decir que no, porque no está dentro de su voluntad destruir a nadie. ¿Ah? Otra cosa es ir, salir, sacudir el polvo de los pies, y claro, al final de los tiempos, si no se arrepienten, van a recibir su castigo, pero eso lo va a dar el Señor, no ustedes. Como conversábamos esta mañana con los diáconos, no se trata de que nosotros mandemos al infierno a nadie, nosotros no somos para eso. Al contrario, nosotros tenemos que mostrar y reflejar el amor de Cristo, no condenar. Sí hablar siendo radicales, siendo bien fundamentados en la Escritura, pero siempre bajo la gracia del Padre. Que Dios nos ayude en eso, ¿eh? Entonces pedir de acuerdo a su voluntad. Ya está el debate número 5, expresar los sentimientos de cada uno y la oración. ¿Quién no ha leído? Paolita, ¿puede leer la oración número 5, por favor? La aplicación de la oración número 5, Paolita linda. Ya dice, Señor, ayúdame a ser creativo de la nada. Señor, ayúdame a crear de la nada solo por la oración. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Paola? Eso es tener fe. O sea, eso es pedirle al Señor, solamente creer de que Él va a hacer el propósito, de que Él va a dar la respuesta, de lo que nosotros podamos pedir, pero Él va a hacer conforme a su voluntad. Amén.
Mira, yo tengo unos amigos acá de la ciudad satélite, a lo mejor la Carlito los conoce, los chicos del Mercadito Caramba, ¿los conoces? Al Nico y a la de su esposita. Ellos son de la iglesia de Michael Buster, eran de la iglesia de Villa Alemana, se trasladaron a Santiago, y ellos tienen un negocio aquí en la ciudad satélite bien bonito, que se llama el Mercadito Caramba. No sé, Jorgito, si los has visto alguna vez. Están ahí justo en la esquina frente al Santa Isabel, o frente a la iglesia católica. Y resulta que obviamente ya con el estallido social, ya ellos tuvieron una crisis tremenda económica, tremenda económica. Ellos tenían un letrero que dice, podemos orar por ti afuera, ¿no? Eso, ¿viste? Ahí frente a la iglesia católica. Y ya con el tema de octubre del año pasado, ellos ya empezaron a enfrentar una crisis porque su negocio comenzó a ser muy complicado. Y ahora con el tema de la pandemia se han tenido que reinventar. Más encima el Nico él es diseñador gráfico, la Maca también, entonces han tenido que empezar a abarcar otras áreas de desarrollo. Y ellos venden desayunos a domicilio, de estos regalos. Entonces, el día en la mañana yo le encargué uno para mi esposa por el tema del aniversario y aprovechamos de hablar un poquito. Y el Nico tiene en su WhatsApp, tiene puesta esta frase que a mí me bendijo mucho cuando la vi. Él me dijo, yo doy el paso y el Señor pone el piso. Ay, ahí dije, qué buena frase. O sea, yo doy el paso. En fe, yo me atrevo a dar el paso. Y el que me da el soporte, el que pone el piso, es el Señor. Eso es fe, ¿entiendes? Como bromeábamos ayer, yo encontré un video muy lindo de un refugio en pleno invierno, donde está nevando fuerte afuera, y es como una habitación calentita, como una estufa, y yo les pongo ahí saludos desde mi refugio. Claro, obviamente ese es un chiste. Y la hermana Andrea me pone pastor, y yo dije, pero si estoy llamando las cosas que no son como si fuesen nomás. ¿Entiendes? Eso es fe. Cuando no hay nada, damos el paso. Y me aferro a sus promesas. Y confío en lo que Él ha declarado. Y le creo a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos, principio de oración número 3. Definitivamente no me alcanzará a ver los dos capítulos. Parece que es más fácil hacerlo solito porque uno se entusiasma con esta clase. De hecho, no vamos a alcanzar a ver ni el 9 completo todavía, porque a las 9:30 ya tenemos que partir con y son hartos. Bueno, pero por lo menos nos sirve para vernos y poder desarrollarlo juntos. Sigamos, dice principio de oración número 3. Ahí está la palabra que yo les decía. Cuando dice ora empecinada, se refiere a orar de manera perseverante, constante. Para nosotros la palabra empecinado es algo más bien un antivalor. Es algo que es como un capricho, ¿me entiendes? Pero en este caso se refiere puntualmente a orar de manera perseverante, constante. Ora empecinadamente y determinadamente para alcanzar la bendición por fe. Y Primera de Reyes 18, 43 y 44 dice, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y aquí está, le volvió a decir, vuelve 7 veces. La palabra, cuando en la escritura vemos el número 7, se refiere a un número completo, a un número integral. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando le preguntan al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí, si me ofende? Y dice, ¿hasta 7 veces? No, son 70 veces 7. Y uno saca la cuenta matemáticamente, serían 490 veces. Pero no se refiere a eso, no es un número matemático, sino que se refiere a siempre. Siempre. Entonces, 7 veces habla de algo que está completo, que es integral. Un poco como algo que está siempre. Aquí dice, ora 7 veces. Entonces, dice, y a la 7ª vez, él dijo, ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y le dijo, ve, y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Oye, así era recién una pequeña nube, encima del tamaño de la mano de un hombre, de la palma de la mano de un hombre. ¿Y cuál es la palabra? Oye, la lluvia te va a llegar. Arráncate porque la lluvia, pues estáis viendo recién una pura nubecita nomás, po. Entonces, ¿qué está declarando? Es una palabra de fe. Aunque no vea nada, yo le creo a Dios. Aunque no sienta nada, yo le creo a Dios. Y aquí está.
y le dijo, vuelve, le dijo el profeta a su criado, vuelve, ¿está la Biblia? ¿Qué hay que poner ahí? Vuelve 7 veces. Entonces, le damos rápidamente. Carmencita, léame la primera, por favor. La primera, ¿la tiene ahí? ¿Tiene que abrir su micrófono? Sí. Eso, tiene que abrir el micrófono. Esa. Porque si no, no la escucho. Sí. Ahora sí. Tengo que aprender mucho más. Está bien. Nos dice, el profeta le dijo a su criado, vuelve 7 veces. Eso. Mientras tanto, Elías inclinó su rostro entre sus rodillas y oró una vez. Ya, y ¿Todo? después. Elías inclinó su rostro entre sus rodillas y oró por segunda vez. Elías inclinó su rostro en sus rodillas y oró por tercera vez. Elías inclinó su rostro entre sus rodillas y oró por cuarta vez. Elías inclinó su rostro entre sus rodillas y oró por quinta vez. Elías inclinó su rostro entre sus rodillas y oró por sexta vez. Elías inclinó su rostro entre sus rodillas y oró por séptima vez. Elías oró 7 veces. ¿Qué significa esto en el ámbito espiritual? Ah, buenísima. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Gracias, Carmencita linda. ¿Sabes lo que significa? Perseverancia, constancia. Mire, me quedan 4 minutos de clase porque después tenemos que hacer el altar familiar. Pero, ¿cómo es? Constancia. Esta coñina es así. Es constancia, no constancia. Mi chiquitita. Pero la verdad es que una vez escuché una palabra de Josué Irión, y con esto yo tendré que dejarlo pendiente lo demás, del testimonio de una joven que durante 14 años había orado por la conversión de su hermano. Entiendo que es un testimonio real. Y 14 años orando al Señor para que tocara el corazón de su hermano, para que su hermano que estaba perdido en muchas cosas, volviera su corazón al Señor y se arrepintiera y se convirtiera. Pero resulta que después de 14 años llegó un momento en que ella dijo, como no veo respuesta, entró en desánimo y dijo, no voy a orar nunca más. Parece que el Señor no quiere hacer su obra. Y esa misma noche, ella tuvo un sueño. Se acostó a dormir y tuvo un sueño. Y en el sueño vio una asamblea en el infierno. Es un testimonio que Josué Irión cuenta en una de sus predicaciones. Y en la asamblea dice que venían todos los demonios a rendirle cuentas a Satanás de sus acciones. Y llegaban demonios grandes y decían, yo fui capaz de generar una guerra. Otro demonio venía, yo generé también odio, generé desprecio, he comenzado a perseguir a la iglesia en algunos países, y cada uno contaba las tremendas tragedias que había producido. Y de repente se levanta un demonio chico y dice, yo tengo la mejor. Y dice, porque yo fui capaz de sembrar desánimo en el corazón de una joven cristiana que durante 14 años oró por su hermano y ahora no quiere orar nunca más. Entró en desánimo. Y todo el mundo lo aplaudió. Entonces ella despertó después de este sueño y dijo, no, entiendo entonces que el desánimo que entró en mi corazón es generado por un demonio. ¿Y cuántas veces Satanás, hermano, ha sembrado en nosotros desánimo para que no seamos perseverantes en la oración? Para que no seamos constantes en la oración. Ayer nosotros fuimos amonestados por eso, porque yo les había compartido a los hermanos y lo había dicho, no, los sábados no vamos a hacer altar familiar de oración porque queremos dedicarlo a los niños, queremos estar en familia, Y mire, Dios fue tan bueno que ordenó todos los tiempos. Hicimos una cena especial en familia, porque estábamos los 4 nomás, y como estábamos de aniversario, hicimos una cena especial, comimos algo rico, hicimos una oración, le dimos gracias al Señor los 4 por estos años de matrimonio con mi esposa, y de repente miro la hora y todavía faltaban 10 para las 9, y nos enteramos de la situación de la hermana en Italia, hablamos con Carolita también, justo en ese ratito por el hermano Guillermo. Entonces yo le digo a mi esposa, mira, yo creo que Dios nos está llevando a no dejar de hacer el altar familiar de oración. Hay que ser constante, hay que ser perseverante. Y subimos, y lo hicimos. Y hermano, y terminamos el altar de oración, yo reviso el tiro del Carmencita, reviso el Facebook,
y sabe que teníamos casi 400 conectados, 380 y tantas personas alcanzadas. Si no hubiésemos hecho ese día el altar familiar, hubiéramos perdido la oportunidad de bendecir a casi 400 personas. Entonces hay que ser constante. Que no te afecte el desánimo, que no te afecte el desgano, sino que debemos seguir adelante. ¿Puedes decir amén? Carmencita, active su micrófono, por favor. Pastor, lo que pasa es que en este tercer punto, ¿no es cierto?, Elías manda a que le vayan a decir acá, ¿no es cierto?, de que se vaya, porque viene la lluvia, esa es su fe, claro. ¿ya? Y la perseverancia, por lo que yo entendí, es que él continuó orando. Eso es. Ahí hasta que se produjo el milagro. Amén. La lluvia. Eso es. Amén. Eso es lo que... No, es muy pertinente su aclaración, porque efectivamente se da el paso de fe, pero ese paso de fe debe ser respaldado por la acción intercesora, que no cesamos de orar. O sea, una cosa es dar el paso de fe, actuar de acuerdo a una visión, creyéndole a Dios, creyendo que lo que estamos confiando que está dentro de su voluntad se va a cumplir. Pero mientras tanto yo no bajo la guardia, no dejamos de orar. Amén. Seguimos clamando, seguimos orando. Y también esa oración va envuelta, y es un poco lo que nosotros hemos implementado también en el altar familiar de oración. Yo lo sentí en mi corazón y lo hemos compartido. Oramos al Señor, pero esa oración de intercesión está también cubierta con un manto de adoración. Es adorar su nombre, es ser agradecidos, es exaltar su nombre. Amén. 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 ¿Qué les parece? Sí, porque yo sé que hay mucha gente que nos está esperando, que comienzo a transmitir por Facebook al tiro nomás, y después seguimos orando. Miren, denme solo un segundito para poder iniciarlo. Y usted se va a dar cuenta de la magia de la tecnología, porque vamos a salir por Facebook de inmediato. Estamos en una clase por Zoom, y ahora vamos a salir por Facebook. Así que, bueno, sigamos. Está claro el tema de la palabra empecinada, ¿cierto? Se refiere a perseverante, a constante. No es un antivalor como yo también lo pensaba. La palabra empecinada, a mí se me ocurrió un niño malcriado. Aquí está.